Estamos una noche más compartiendo aquí en el programa En Honor a la Verdad. Una noche más en donde podemos aprender de esto que nos instruye, que nos guía a poder caminar en la luz, en la verdad y saber cómo guiarnos día tras día. Así que sin más, sin tardar más, vamos a esto que nos instruye, a lo que nos enseña. Así que, Israel, ¿cuál sería el título del mensaje en esta noche? El despertar de la casa de Israel. Esta Wow. frase vemos en la Biblia, vemos en los profetas, vemos en el Nuevo Testamento, vemos a Yeshua, a Jesús, hablando de esta famosa frase, la casa de Israel. Necesitamos entender cuando la Biblia habla de la casa de Israel, a quién lo que se está refiriendo. Excelente. ¿Quién lo que es la casa de Israel, verdad? Me parece muy bien. Siempre repetimos y decimos, ¿qué es lo que somos? Gentiles, cristianos, esto, pero cómo la Biblia nos identifica a aquellos que vamos a ir entrando al pacto de Dios con Israel a través de Yeshua, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer una cronología y mirar un poco la historia del pueblo de Israel y cómo se fue dividiendo el pueblo de Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? Israel es constituido por las 12 tribus, ¿verdad? Es correcto. Después se dividen las tribus, 10 tribus se van al norte, 2 tribus se van al sur y así sucesivamente. Y esas 10 tribus es lo que se pierde, ¿verdad? Porque son asimilados a esas tribus que se pierden y que son esparcidas en las 4 esquinas del mundo, es lo que se le llama la casa de Israel. Jesús viene a hablar de este mismo término, por eso necesitamos parar la oreja, como se dice, y entender quiénes son la casa de Israel. El apóstol Pablo de repente se refiere como gentiles, a los gentiles, ¿por qué? Porque gentil significa fuera de pacto. La palabra goín, goyim, en el original significa fuera de pacto. Entonces, se refiere a los expatriados, a los que una vez eran Israel. ¿Cómo hoy nos damos cuenta que alguna vez desde que se empezó a predicar el Evangelio en la iglesia primitiva, la gran comisión que Jesús nos dejó, cómo nos damos cuenta de quién es Israel? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Así entendemos que se da este fenómeno de entender quién es la casa de Israel. Excelente. Y ese despertar es lo que hoy está ocurriendo. También le llamamos y se dice por ahí la tercera reforma, ¿verdad? Porque estamos volviendo al entendimiento correcto y completo de las escrituras. Entender correctamente la figura de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, de Jesús, y entender cuál es el rol que él cumplió en su primera venida y hacer las conexiones correctas de la profecía para entender cuál es el papel que tenemos que desempeñar, ¿verdad? Es correcto, Israel. Entonces, aprovechando el momento de que estamos mencionando a la casa de Israel y a Israel también, a la nación de Israel, ¿qué te parece si iniciamos el programa con una oración Espectacular. para poder orar por la paz de Jerusalén? Sí, eso también es un mandamiento, eso, porque la palabra nos dice que podamos bendecir a Israel, que podamos bendecir. Nosotros entendemos que somos parte de Israel, pero bendigamos Jerusalén, a nuestros hermanos de Judá, bendigamos y pidamos que el Eterno guarde su vida, que la protección del Eterno sea con ellos, ¿verdad? No sé si vas a leer un salmo. Sí, el Salmo 122 dice así. Vamos al 122, verso 6, que dice: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por tanto, mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. Dice. Wow. O sea, una fuerte exhortación a que bendigamos a Jerusalén. Vamos a hacer. Entonces, vamos a hablar en demostración también de amor hacia el pueblo que está en Jerusalén, que es la tribu de Judá también. Así que vamos a hablar en este momento. Tú que estás ahí, te invito a que te pongas en actitud de oración y que levantes un clamor con nosotros a favor de Israel, a favor de Jerusalén. Amén. Así que, Padre amado, Padre eterno, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias porque hoy estamos aquí delante de ti, Señor Padre amado, y podemos hablar de esto que es vida para nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, y ponemos delante de ti, Padre, a Jerusalén, Padre. Ponemos delante de ti, Padre amado, a
La tribu de Judá, Padre amado, ponemos delante de ti, Señor Padre amado, a la nación de Israel, Padre. Sí, sí. En esta noche, Señor Padre amado, declaramos, Señor, sobre Israel, Señor, declaramos tu shalom, declaramos tu paz, Señor Padre amado. Declaramos, Señor Padre amado, que tú estás al control de todo, Señor Padre amado, y tú traes sobre esa nación, Padre amado, tu paz, Señor Padre amado. En el nombre de Yeshua, Señor Padre amado, declaramos, Señor, porque tu palabra dice, Señor Padre amado, que aquellos que te bendijeren, Señor Padre amado, dice, yo los bendeciré, y aquellos que te maldijeren, los maldeciré. Y declaramos en esta noche, Padre, tu bendición sobre Israel, Señor Padre amado, tu shalom sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre tus hijos, Señor Padre amado, sobre esa tierra, Señor, escogida por ti, sobre esa nación, Señor Padre amado, nación santa, Padre. Declaramos, Señor Padre amado, que viene la paz sobre su vida, sobre esa nación, Señor Padre amado. Declaramos que tú también pones tu shalom sobre cada habitante, Señor Padre amado, que está en esa nación, Señor. Bendecimos Israel y declaramos, Señor, que tu paz viene sobre esa nación. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Sigue Israel. Vamos a lo que nos trae hoy. Lo que nos trae hoy realmente, aquello que vamos a ir aprendiendo y que nos va a nutrir para aquí para poder avanzar otra vez, ¿verdad? Así que vamos al plato principal, como se dice. Hablamos del despertar de la casa de Israel. ¿Cómo ocurre este despertar, Edilson? Hablamos en programas anteriores que este despertar también ocurre de nuestra parte. ¿Cómo? Cuando hacemos una auditoría seria de las escrituras y de la doctrina que tenemos, que nos fueron enseñadas en todo ese tiempo de donde estuvimos en las iglesias, ¿verdad? Y hacer una auditoría tiene que ver con un amor responsable, profundo por la verdad. Increíblemente, nuestro Adón Yeshua, nuestro Maestro Jesús, dijo que Él es la verdad. Si hay un profundo amor en nosotros por Jesús, tendríamos que amar esa auditoría, porque necesitamos hacer una auditoría de lo que nos enseñaron, de lo que es la Biblia, y sacar todas aquellas explicaciones o adherencias que vienen del paganismo cuando nos enteramos, ¿verdad? Y para eso necesitamos también ser un poquito maduro, ¿verdad? Maduro y humilde también, porque necesitamos entender que yo necesito ser enseñado, ¿verdad? Correcto. Cuando hablamos de auditoría también estamos hablando de hacer una revisión a cuáles son las enseñanzas que está totalmente conectado a un pensamiento greco-romano, porque si hablamos de auditoría necesitamos analizar las escrituras en un contexto hebraico, en el contexto cultural de la Biblia, que es el contexto hebraico. No podemos analizarlo desde otro punto de vista. Es correcto. ¿Verdad, sí, Edilson? Es así. Porque si nuestra cultura, si escribimos un libro, solemos decir, y se quiere leer 2000 años después, es importante que la gente se interiorice primero de tu cultura, de las expresiones idiomáticas, ¿verdad? Para que se entere de la verdad, porque la verdad es lo que vivimos. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que las Sagradas Escrituras, esa Biblia que tenés en tu mano, está llena de expresiones idiomáticas que a veces nosotros nos identificamos, que necesitamos identificar para caminar hacia dónde, hacia la verdad. Esto me recuerda a en época cuando trabajaba en un laboratorio, ¿sí?, muy conocido aquí en Paraguay. En épocas de auditoría, porque sí, normalmente las grandes empresas, sí, o microempresas, las que ya están constituidas, vamos a decirle, en el mercado de una manera buena, sí, ya que están trabajando y demás, tienen una auditoría mensual. Muchos tienen mensual, otros pocos tienen semanal y quincenal, ¿verdad? Pero la mayoría tienen mensual. para ver el estado de su mercadería y todo Yo eso. recuerdo, pero ¿qué pasa cuando se hace una auditoría en un laboratorio? No es igual a una auditoría dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque dentro de un laboratorio tiene que ser un profesional que conozca lo que sería el área del laboratorio. ¿Por qué? Porque las auditorías que se hacen dentro del laboratorio normalmente son auditorías para ver cómo fue el control que se le realizó a los productos durante el mes.
Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, un producto que se haya controlado mal durante un mes, si una persona que no conoce del área de laboratorio entra y audita, no se va a dar cuenta. Por eso es necesario que una persona conozca qué es lo que hay ahí dentro. La misma cosa es lo que vos estás hablando. Porque si nosotros no leemos en el contexto correcto o no auditamos nuestra fe, si es que estamos realmente estudiando correctamente o incorrectamente las escrituras, si no entendemos en el contexto, no vamos a poder entender si estamos haciendo bien o no. Claro. Es necesario que nosotros podamos entender y comprender qué es lo que realmente estamos Para haciendo. enterarnos de la verdad. Y sí, porque si vos me decís, Israel, vení a auditarme algo que no es lo mío, vamos a ver, ¿qué puede ser? Vamos a decir construcciones. Sí. No conozco prácticamente nada de construcciones. Vos me decís, vení a auditarme la obra que hoy estamos haciendo, yo me voy a auditar y en mi entendimiento yo voy a ver que están construyendo bien. Yo te voy a decir, excelente. Sí. Pero había una, ¿cómo se dice el armaje que se hace primero? El cimiento, creo, ¿verdad? Ah, sí, Sí. cimiento. Había sido el cimiento, se estaba haciendo mal y no era conforme al plano. Ah, la pucha. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano esa edificación se va a derrumbar. Pero yo no entendía y me fui y quise entender. Audité. Tenemos que preguntarle a alguien que entiende de construcción. Sí, audité pensando que yo sabía. Y yo dije, está bien, Sí. pero había sido está mal. Cuando el cimiento en la construcción no está bien, no te va a durar el tiempo que te tiene que durar. Claro. Tarde o temprano eso se va a desmoronar. La misma cosa en nuestra fe. Así mismo, Edilson, y decimos siempre esto no se trata de una nueva doctrina o una nueva revelación, no, esto se trata de entender nomás y de ser un poco humilde y reconocer que no hemos utilizado las herramientas correctamente, las herramientas para llegar a la verdad, porque lo que buscamos es la verdad. Es correcto. No estamos intentando decir que como pastores ustedes enseñan mal, no, para nada. No. Lo que siempre estamos haciendo es desafiando a que hagamos una auditoría responsable de qué es lo que creemos y comparemos. Hoy tenemos muchísimas herramientas para investigar las escrituras. Es correcto. Nosotros, por ejemplo, usamos la Reina Valera, ¿verdad? Sabemos que tiene muchos errores, pero igual usamos, ¿verdad? Pero ahí también entra un poco lo que decíamos hace rato, la humildad, ¿verdad? Entender y saber que tiene errores, pero nos damos cuenta que es la palabra de Dios y que contiene el mensaje de restauración, que contiene el mensaje de salvación. Es correcto. Estamos hablando de cómo despertar a la casa de Israel y hablamos de la casa de Israel. Jesús, cuando habla cuando él intentaba hablar de la excepción, él cuenta el propósito de su misión. Cuando la mujer sirofenicia le habla y le pregunta, él le dice que su misión importante, una de las misiones más importantes de Yeshua HaMashiach, de Jesús, dice, no he venido, Mateo 15:24, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No debemos pasar por alto esa escritura, porque Yeshua lo que está haciendo es, está conectando a las profecías. El apóstol Pablo viene a conectar también las profecías porque va mencionando el libro de Isaías, va mencionando el libro de Jeremías. O sea, va conectando las profecías. O sea, mira, Edilson. Sí. Vamos a mirar un poco lo que nos dice Amós 8:11. ¿Cómo empieza todo este despertar, Edilson? Este despertar, ¿cómo empieza? Es importante acudir a la palabra y ver un poco cómo empieza. Dice, ¿tienes? Sí, tengo Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Edilson, este fenómeno de despertarse a buscar nuestro origen, a buscar el corazón del Padre, es producido desde el cielo. Es producido por una voluntad divina. Excelente. ¿Cuál es acá el sinónimo de la tierra seca? Nuestras vidas buscando agua.
¿Qué es lo que le hace falta a la tierra seca? El agua. El agua. ¿Y qué representa el agua? La palabra de Dios. Eso también habla de que el agua que está saliendo y el agua que estás tomando no es lo suficiente. ¿Por qué? Porque haciendo un análisis real, sincero de nuestras doctrinas, recortaron muchas cosas de lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y eso es lo que necesitamos entender cuando entendemos la escritura. Ese hambre es producido ¿por qué, Edilson? Por una insatisfacción. Escuchamos o no personas que te dicen, siempre escuchamos, estamos escuchando cada vez que están insatisfechos en el mensaje, porque es un mensaje motivacional, por esto, por aquello. Las escrituras representan el agua. Y acá dice, vienen días, está una expresión también que habla de los tiempos finales. Y dice que va a enviar un hambre, pero no solo de pan, no de pan, sino de qué cosa, de la palabra, de la palabra. Y el agua decimos que representa la palabra, sino de oír la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Porque las personas se despiertan y dicen, ya no me llena eso, yo quiero algo más sólido. ¿Por qué? Porque no precisamente se nos enseñó las escrituras en su contexto. Es correcto. Y eso es lo que estamos analizando, Edilson. Ahora, ¿por qué también ese hambre viene? Debido a esa, ¿cómo se dice? A esa insatisfacción por haber recibido esa enseñanza, ¿cómo se dice? Esa inconsistencia que tienen nuestras enseñanzas hoy de aplicaciones nada más superficiales, ¿verdad? Y no estamos hablando de que tengamos o no malas intenciones, ¿verdad? Sino siempre estamos haciendo un llamado de analicemos el contexto para hablar y después darle tu aplicación, porque posiblemente si analizas el contexto, le vas a contar el contexto y vas a entender lo rico que hay, la riqueza que tiene el analizar la escritura, y ahí le vas a dar una aplicación espiritual. Y no nada más porque David se levantó y buscó 5 piedritas y vos tenés que levantarte y buscar 5 personas y predicarle, y le damos esas explicaciones. Es correcto, sí. ¿Verdad sí, que sí? Sí, es correcto. Ahora, el propósito de esa insatisfacción es lo que en hebreo encontramos como la palabra teshuvah, que se tradujo como la palabra arrepentimiento. Teshuvah significa volver. No está mal la palabra arrepentimiento, pero teshuvah es volver. ¿A qué necesitamos volver? ¿A qué necesitamos volver? A la palabra en su totalidad. Es correcto. Ese es el motivo por el cual, ese es el propósito del hambre, Edilson, que Dios permite en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para que nos despertemos. Hay una profecía también que habla en Daniel. En los últimos tiempos, inclusive le dice a Daniel, el ángel le dice, sería la profecía hasta los tiempos finales, ¿verdad? Sí. O sea, por eso ocurre ahora este despertar. Y también dice que la ciencia aumentaría mucho, pero ¿para qué? Porque nos iba a servir como herramienta. Es correcto. Hoy ponemos diccionario hebreo, Strong, esto, aquello, y encontramos al que quiere buscar. No me estoy refiriendo a poner nomás lo que vos quieras y miremos nomás, no, sino que a seguir un poco el consejo de Yeshua, ¿verdad? Que nos dijo una y otra vez, le decía a los entendidos de la época, le decía a él, escudriñen las escrituras. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Vamos a darle la bienvenida a las personas que están ingresando, también los que están dejando sus comentarios. Liliana Irala, Dios te bendiga, hermana, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Liliana Irala. Es tu Sí, hermana, creo, ¿verdad? hermana, está en Argentina. En Argentina, así que Sí, un saludos. saludo muy grande para Argentina, también para la Argentina, así que el Eterno bendiga a esa nación también. Rosana Cuenca, bendiciones y gracias. Rosana Cuenca nos está viendo desde La Paz, Bolivia. ¿En Así serio? que, hermana, gracias por estar compartiendo también con nosotros este momento. Marta Alves, desde Ciudad del Este, viendo el Marta programa. Alves. Excelente, bendiciones. Dice. Sí, una bendición, doña Marta. Bienvenida, doña Marta, gracias por estar también compartiendo con nosotros este momento. Janina López, bienvenida, gracias por estar presente también. Javier Antonio Centurión Duarte dice, saludos desde San Lorenzo, Dios les bendiga. Dice. Gracias. Antonio, Dios te bendiga, gracias por estar compartiendo también con nosotros. Graciela Elizabeth Irala Quiñones,
también bienvenida, gracias por estar compartiendo. Y Antonio nos dejó un pasaje que dice Daniel 12, de lo cual estabas hablando recientemente, sobre la profecía, creo que era. Daniel 12 habla de que en los tiempos finales va a haber una gran tribulación como nunca antes hubo. De esos temas vamos a ir hablando también más adelante, de todo lo que es la escatología, ¿verdad? Y de hacer las conexiones correctas, ¿verdad? Como por ejemplo, las profecías de Daniel, de lo que dijo Jesús en Mateo 24. Vamos a ir hablando más adelante de eso. Sí, vamos a ir mencionando todo eso más adelante. Así que también, por último, vamos a darle la bienvenida también a Giselle Lorena Ruiz Díaz Altamirano. Dice, saludos desde Ñemby. Así que, Dios te bendiga, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento también. Qué bueno. Así que, vamos. Seguimos. Vamos. Lucas 15, miremos lo que dice Lucas 15. Hay un proceso de un despertar, Edilson, que necesitamos entender. Mira, la Biblia, Dios, Elohim, Rey del universo, crea situaciones en el universo, en la tierra, en nuestras vidas, en nuestra historia. Él crea situaciones para qué cosa, Edilson, para atraernos hacia su voluntad, hacia sus propósitos. Hace de todo nuestro rey para atraernos. Muchas personas hoy se están despertando. ¿Para qué? Porque necesitamos entender si le estamos o no agradando de verdad al Padre, si le estamos o no ofendiendo a Elohim. Y otro punto muy importante, si nuestra iglesia o nuestra doctrina o nuestra enseñanza de verdad le parece a la iglesia primitiva. ¿Verdad? Otra cosa. Vamos a Lucas 15. ¿Qué nos dice Lucas 15, Edison? Verso. Ay, perdón. Ya te digo. 11. Sí. Vamos a Lucas 15, 11. Dice, sí. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Sí. Y el menor de ellos dijo a su padre, sí. Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice. 14. Sí. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, dice. El 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos al 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Jesús habla de esta parábola. Sí. Esta parábola también creo, si no me equivoco, figura en el Talmud, ¿verdad? Menciono esto porque no precisamente era algo nuevo que Yeshua estaba citando, ¿verdad? Sí. Lo que Jesús siempre estaba tratando de graficar son a los dos grupos del cual hablamos en el programa anterior. Existen dos grupos, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel es lo que Jesús viene a conectarle al pacto de Dios con Israel, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dedica todo Romanos desde el 9, 10, 11, habla del olivo y esto y aquello, ¿verdad? O sea, entendemos que nosotros somos la casa de Israel cuando somos conectados al pacto a través de Jesús. Ahora, Jesús habla de esto porque habla de estos dos grupos. Increíblemente, decía yo en otro momento, le encontramos el mensaje espiritual a esto, Edison, ¿verdad? Porque escuchamos siempre las prédicas, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Que el hijo pródigo y somos el hijo pródigo y todo eso, ¿verdad? Pero miremos un poco también lo que es el mensaje profético que está detrás de todo esto. El mensaje profético obviamente está hablando y está haciendo referencia a la casa de Israel y a la casa de Judá. La casa de estos dos grupos vas a encontrar, si sos un estudiante de teología o no, pero te gusta escudriñar la Biblia. Mira, en toda la Biblia podés buscar y vas a encontrar estos términos. En Isaías, Jeremías, desde Isaías hasta Malaquías encontramos el reino dividido y la intención del Padre es unir de vuelta el reino.
El pacto nuevo también se trata de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Dónde encontramos el pacto nuevo? En Jeremías 31:31. ¿Quién hace el pacto nuevo? Jesús. Jesús viene a hablar, Mateo 15:24 también habla del mismo término. No nos enfocamos anteriormente de esta forma, no. ¿Necesitamos entender el contexto de esta escritura? Sí. Acá nos está dejando un mensaje, que el hijo menor, que es Efraín, que es la plenitud de los gentiles, que entendemos la profecía, que entendemos cuando Jacob le bendice a su nieto, y dice la plenitud de los gentiles, entendemos que por el libro de Oseas también, que el apóstol Pablo habla de Efraín, ¿verdad? Es correcto. Efraín liderando, por supuesto, la casa de Israel, que son las 10 tribus. Y están esparcidas en las 4 esquinas del mundo, o sea, se fueron dispersos. Cuando Yeshua venía, dice, según historiadores, creo que Josefo habla de esto, ¿verdad? Sí. Que vivían al otro lado del Éufrates, ¿verdad? Estaban todavía, pero después empezaron a dispersar, ¿verdad? Josefo, a modo de mencionar más, Josefo es un historiador del primer siglo. Sí. También para las personas que hoy se están conectando y que no saben, pueden buscar, creo que van a encontrar investigando, ¿verdad? Pero a modo de mencionar sí, nada más. Gracias, Edilson. ¿Qué es lo bueno que encontramos acá, Edilson? Lo primero que encontramos para conectar con Amós 8:11, ¿verdad? Acá encontramos también hambre. En primer lugar, hay un hambre. Necesita haber un hambre en el pueblo de Dios, en Efraín, porque el hijo menor es el que se fue y después vuelve. Efraín, el hijo menor, ¿verdad? En la escritura. Acá dice que había un hambre en la zona, ¿verdad? Sí. Entendemos que hay un hambre hoy en la casa de Dios, ¿verdad? Hay hambre en la gente, quieren algo más. Yo necesito algo que tenga más contenido bíblico y menos de aplicación personal. Así te dice la gente, ¿verdad? Sí. O sea, dejemos que la Biblia hable por sí sola, ¿verdad? Y después busquémosle una aplicación, que no está mal también eso. Por supuesto, está súper bien eso. Pero no podemos llevar al extremo de todo es aplicable, ¿verdad, Edilson? Necesitamos entender el contexto, luego le damos una aplicación espiritual, porque ya conocemos el contexto. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa? Nuestro conocimiento. ¿Cuándo? Cuando está anclado a la palabra. En todo momento el Espíritu Santo se nos fue dado para trabajar junto con la palabra de Dios. Acá miramos, Edilson, la segunda cosa. Dice, él deseaba llenar, dice. Sí. Él se sentía vacío, ¿verdad? ¿Con qué llenó? Con algarroba. Hoy en día estamos plagados de doctrinas paganas. Hay algunos que reconocen y dicen, sí, es cierto, pero déjame nomás, yo voy a continuar en esto, te dice, ¿verdad? Es correcto. Y encierran bajo ese título, por gracia soy salvo. Sí, siempre decimos, si te conectan, justamente te conectan al pacto, ¿por qué? Porque fuimos infieles con otros dioses. Entonces cuando te conecta al pacto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser obediente a la palabra y de dejar de ser infieles con doctrinas que están totalmente conectadas al paganismo, ¿verdad? Excelente. Bueno, Edilson deseaba llenar, hay un vacío. Es el segundo punto. El 17, que me gusta muchísimo para pasar a otro tema, dice, y volviendo en sí. Ese es otro punto, Edilson, que ocurre. ¿Te pasó o no a vos? Me pasó. Y también cuando vos te volvés en sí, decir, Sí. ¿qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Y qué es lo que me enseñan? ¿Verdad? Siempre cuando hay una transición, cuando hay un proceso de cambio en tu vida, siempre hay algo que cuesta dejar. Es correcto. Siempre hay algo. ¿Por qué? Porque a veces abrazamos una mentira como una verdad y vos no sos culpable. Porque así como cuando a un niño se le enseña algo, vos recibiste nomás y vos nunca preguntaste. ¿Y por qué Jesús dijo esto? ¿Y por qué? No, sino nos enseñaron como en un paquete. Bueno, tipo, cree esto. Lee Juan, cuando sos salvo, lee Juan, repetí conmigo esta oración, lee Juan, después lee Romanos y después, por cuanto todos pecaron, Jesús ya te salvó y murió por tu pecado. Vos sos la novia y esperarle en algún momento va a ser arrebatado, vamos menos a la onda, ¿verdad? Sí. Pero, nosotros nos preguntamos, Edilson, y acá dice, y volviendo en sí, necesitamos volvernos en sí, ¿quiénes somos realmente? Jesús nos conecta a Israel. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de eso. Volviendo en sí, necesitamos volvernos en sí, entender nuestra identidad, que es Israel. Es correcto. Porque Jesús viene a hacer pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice Jeremías 31:31 y el Nuevo Testamento lo confirma, Hebreos 8. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, no hay nada raro en lo que estamos enseñando, Claro. solamente hay contexto.
¿verdad? El 18 dice, me levantaré. Ahí hay una cultura, esa es la cultura hebrea, que nosotros necesitamos determinarnos en acción. Necesitamos hacer algo, necesitamos despertarnos y abrazar la verdad más que un cartel denominacional. Porque si es cierto, amamos nuestra iglesia, amamos nuestra denominación, pero por sobre todo, nosotros necesitamos amar la verdad y la palabra. Ahí está la palabra correcta. Determinación. Es necesario determinarnos. Sí. Porque muchas veces decimos, no, yo voy a hacer. Sí, Pero no nos determinamos. sí, Está solamente el querer, pero no está el hacer. sí. Cuando nosotros nos determinamos, ahí es donde se activa el hacer. Y ahí Sí. es donde realmente podemos realizar aquello que decimos, ¿verdad? Y es necesario que nos determinemos para poder llegar a esto que hoy estamos hablando, ¿verdad? ¿Mm? Porque si es que no nos determinamos, va a ser muy, pero muy complicado. Sí, Así acá que- dice, me levantaré e iré. Él se determinó. Muchas personas hoy se están levantando y están diciendo, mira, yo de verdad quiero agradarle a Dios y quiero saber que yo quiero entender que mi vida esté alineada a las escrituras. Hay personas así que se levantan valientemente y te dicen, híjole, a mí nunca nadie me explicó de esta forma. Mira, yo me dejo de todo esto y no estamos hablando de rebelarnos contra nadie, no, sino de entender las escrituras en su contexto nomás. Es correcto. Por eso decimos que es la tercera reforma. Podemos explicar más adelante a profundidad también por qué, ¿verdad? Sí, Ahora, el desafío es para quién, Edilson. El desafío es para aquel amante de la verdad. De verdad amas la verdad. Podés sacarte un ratito tu chip y analizar las escrituras en el contexto escritural. El contexto escritural de la Biblia que tenés en tu mano tiene que ver con la cultura hebrea. Y no nos cansamos de decir eso. Es un desafío, sí. Nos enseñaron con una cultura greco-romana, con una gran influencia de Grecia y de Roma, sí. sí, Necesitamos volvernos a qué cosa? A la iglesia primitiva. ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva? Yeshua, ¿cuál era la dieta de Yeshua? ¿Qué día congregaba? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su norte de vida? Los apóstoles, ¿verdad? sí. O sea, necesitamos entender eso, Edilson. Ahora, cuando hablamos de un despertar, también ocurre algo. Podemos mirar un poco lo que dice 2 Timoteo 4:3. No traje mi Biblia. No traje mi NTV. La NTV es lo que quería leer. Versión NTV. Entonces, 4.3 sí tengo que buscar. En versión NTV. 2 Timoteo 4:3. Mientras vamos a encontrar, yo leo en la Reina Valera. Pero la NTV me gusta porque tiene un lenguaje muy... 2 Timoteo 4:3. Leo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, ¿qué es lo que trae maestro conforme a su propia concupiscencia? Que le van a apartar de las instrucciones de la verdad, ¿verdad? Dice el 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Ahí está la investigación, el análisis que tenemos que hacer. Nuestras doctrinas hoy tienen algo parecido a esto, ¿sí o no? Sí, Sí, porque estamos hablando de aplicaciones superficiales, de darle nuestra propia aplicación, y las escrituras necesitamos entenderlo en su contexto. ¿Sí? ¿Cómo dice tu versión, Edison? La versión NBI dice, No, NTV. NTV, perdón. Llegará el tiempo en la que gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Oh, me gustó eso. Buscarán maestros que sus oídos piden lo que ellos quieren. ¿Cómo dice? Que lo que sus oídos se mueren por oír. La NBI es más fuerte. ¿Por qué? Porque da más gusto pues escuchar. Y el Señor te va a levantar y te va a prosperar, ¿verdad? Y no está mal a veces esos mensajes motivacionales, ¿verdad? Pero necesitamos volvernos La versión, a la palabra, ¿sí? la versión NBI dice que les digan las novelerías que quieren oír. Híjole, eso está más fuerte, ¿verdad? Sí, es muy fuerte. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque para entender necesitamos a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de esto, ¿verdad? Sí, es correcto. No nos cansamos de decir
si leemos la Biblia, por ejemplo, así directamente, Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo. Cualquier persona, cualquier líder te va a decir, acá te está diciendo que la ley sirve hasta Cristo. ¿Por qué? Porque vemos la ley como algo que esclaviza. Ahora, cuando vemos como instrucciones, que es su traducción más real, más correcta, viene la palabra Torah, que significa instrucción. Torah en hebreo significa instrucción de vida, o sea, enseñanzas. Entonces, entendemos como que no es algo que esclaviza. Es más, entendemos ahí lo que el rey David quería decir, que él encontraba su delicia en la Torah del Padre, ¿verdad? Siempre ponemos ese ejemplo del fin de la ley escrito porque la palabra fin ahí se utiliza en la palabra griega telos que habla de propósito, que habla de resultado. Entonces, si leemos el propósito de la Torah es Cristo, ahí va a cambiar. Es verdad. Y ahí ya no vas a decir, no, la ley sirve. O sea, te digo nomás, Edison, y vale siempre mencionar esto, porque a veces leemos de esa forma y decimos, no, acá dice, no, ¿qué hay detrás de esa escritura? Es correcto. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando habla eso? O cuando se refiere a esto, o aquello. ¿Verdad? Necesitamos entender cuál era el problema, cuál era la situación del momento, por qué el apóstol Pablo enseñaba acerca de esto. Y entender que el apóstol Pablo habla de 7, 8 tipos de leyes, no solamente de la ley Torah. Es correcto, así mismo. ¿Conocemos esto, Edison? Claro que no, desconocemos totalmente. El contexto del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, cómo estaban funcionando las leyes rabínicas, qué era en el primer siglo en la casa de Shammai y la casa de Gilel. Vos me puedes decir, no, para mí no me interesa eso. No, pero eso está vigente y ahí vos ves en un libro de los Hechos, estaba vigente eso. ¿Por qué? Por las leyes orales, la ley de pureza, de verdad. Sí. Pero eso es otro tema. Quiero nomás decir, ¿por qué pongo de ejemplo eso? Porque ese es otro ejemplo más práctico, que no es lo que lees nomás, ¿verdad? Es correcto. Acá dice que se van a amontonar personas que pidan la enseñanza que a ellos les gusta. Edison. Sí, excelente. Ahora, miremos lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Estamos seguros que tenemos leche espiritual no adulterada? Ahí está el punto, ¿cómo se dice? ¿Estamos seguros que no tiene adherencia romana, pagana? Claro que sí tiene. Necesitamos nomás como pastores o maestros o líderes ser un poco responsables y reconocer. Yo hablaba con pastores y me dice, sí, tenés razón, me dice. Pero tipo, cambiarle a mi gente se van a ir todos. O sea, de 500 personas que tengo, mínimo se va a ir 400, o no sé, a lo mejor me quedo con 20, dice. Es así. Sí, Pero necesitamos volvernos al modelo de la iglesia primitiva. es correcto. No estamos hablando de legalismo, el legalismo es otra cosa. Estamos hablando de volvernos al corazón del Padre como está estipulado en la Escritura y como vivían la iglesia primitiva, Jesús y los apóstoles. Esa debería ser la base de nuestra doctrina. ¿Verdad, Edilson? Es correcto. Y acá dice desear, no tenemos una versión mejor. Bueno, no que esta sea una mala versión, ¿verdad? Desear como niño. Ahora, para recibir la leche no adulterada, miremos lo que dice un poquito antes. Dice, desechando toda malicia y todo engaño y toda hipocresía. ¿Cuál es el mayor atentado en la historia de la humanidad? Contra la palabra de Dios. Vemos esto desde el Génesis. Dios le da una instrucción a Eva y que el atentado mayor es contra la palabra de Dios y no precisamente, eso es lo que tenemos que entender como cristianos, que nos hacemos llamar, que no precisamente viene una gran mentira para mover nuestra estantería de nuestra teología, no, así como a Eva, con que Dios te dijo que no coma de ningún fruto, le dice, y Dios no le dijo eso, le dijo, puedes comer todo menos de ese. Y así mismo la mentira que hoy tenemos es sutil, entra despacito.
Por eso también el apóstol Pablo dice, me temo que vuestros sentidos sean extraviados. ¿De qué cosa? De la verdad. Solamente que nosotros creemos que estamos en la verdad. Por eso es lo que desafiamos a hacer una auditoría. ¿Verdad, Edilson? Sí, es correcto. Aquí dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan Pura. a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Increíble cómo conecta con el ser salvos. Sí. ¿Verdad? En Timoteo creo que, a ver un poco si estoy cerca, ahí mismo nomás, a ver un poco, ¿para qué lo que es la salvación? Disculpame Edison, creo que esto me salió un chiqui. Tranquilo. Mira, y esto dice, Timoteo 2, 1 Timoteo 2 dice, 2, 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a qué cosa. Al conocimiento de la verdad. O sea, no es el ser salvo nomás y el gritar Jesús y cada domingo saltar y gritar y eso nomás. No, necesitamos venir al conocimiento de la verdad. Cuando la iglesia cristiana entiende que sos salvo para venir al conocimiento de la Torah, de las instrucciones del Padre, de la verdad. ¿Por qué decimos Torah? Porque Yeshua es la Torah viviente, la palabra viviente de Elohim. Nosotros necesitamos tenerle a Jesús en nuestro corazón. ¿De qué forma? Hebreo nos dice que Él pondrá su Torah en el corazón, sus instrucciones en nuestro corazón. ¿Para qué cosa? ¿Para que hagamos lo que queramos? No. Sino para que vivamos conforme a las instrucciones que se nos estableció, que algo que está establecido es lo que necesitamos seguir. Porque al no seguir algo que está establecido, ahí ya le agregamos nuestras doctrinas de, ¿verdad? Es correcto. Dice, desead la leche, no, acá dice, discúlpame, termino con este. O sea, Él quiere que los hombres sean salvos ¿para qué cosa? Para que vengamos al conocimiento de la verdad. El conocimiento es importante. Nuestra parte dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A través de qué es lo que le conocemos? A través de su palabra. Necesitamos ser activados en la fe. ¿Cuál es la fe correcta? La fe verdadera. La fe, la palabra emuná, la palabra fe significa fidelidad, perseverancia, constancia, ¿verdad? Lealtad. No es fe creer nomás. No. El apóstol Santiago hace referencia a este tipo de fe. A ese tipo de fe de ser leales. ¿Cómo vas a ser leal si no es siendo obediente? Es correcto. Porque la teoría de que Jesús hizo todo por mí, Jesús ya me cumplió por mí, las instrucciones del Padre, ese está fuertísimo. No, Jesús pagó el precio porque nosotros le dimos la espalda a la palabra de Dios, a las instrucciones del Padre. Y Él paga ese precio para que vos entres y ya no seas infiel y no tengas compañerismo con las tinieblas. Hablando de las adherencias paganas, ¿verdad? Es correcto. También sabemos que el significado antropológico de la palabra amor en Sí. el primer siglo, eso significaba también lealtad. Lealtad también. Entonces, es necesario entender que si nosotros decimos amar a Dios, decimos amar a nuestro Sí. Padre, obviamente también el significado de amor es lealtad. Es decir, si decimos amar a nuestro Padre, debemos ser leal a Él. Sí. Pero ¿cómo vamos a ser leales? Obedeciendo sus instrucciones. Sí, ¿por qué? Porque el amor se llevó a un extremo también. Sí. No, ahora de que vino Jesús, solamente dos mandamientos, el amor al prójimo y el amor a Dios. Así tipo, acá, con mi corazón más, yo le amo a Dios y ya está, ya, eso nomás. Es correcto. Es un error pensarlo de esa forma y no entenderlo en el contexto hebraico. ¿A qué se refiere amor? A lo que vos estás diciendo, lealtad, compromiso, ¿a qué? Es correcto. ¿A qué? A las instrucciones del Padre. Y no es cumplir mandamientos para salvación, no. Jamás. Es por amor. ¿Quién definió esto? Jesús definió. Juan 14. Si me amáis, cumplid alguno de mis mandamientos. ¿Verdad o no? No. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Mandamiento, Juan 14, 15. Y él nos explica en Mateo 5, 17 que es todo. Es correcto. Cuando dice, no he venido a rogar la ley y los mandamientos, ¿verdad? Sí, ¿no? Y después también habla de un detalle muy interesante que a veces pasamos por alto. Habla de dos tipos de dos grupos. Está el que enseña, a ver con cuál nos identificamos. Está el que enseña en contra de los mandamientos y está el que enseña a favor de los mandamientos. Y los que enseñan a favor de la totalidad de la Torah, de las instrucciones del Padre, porque esa era la Torah, la Biblia que existía en el primer siglo,
van a ser grandes en el reino de los cielos. Porque existe la novia y los invitados. En serio, bueno, dijimos que somos la novia, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuál es nuestro rol? ¿Será que nos estamos enseñando contra las instrucciones del Padre como cristianismo? Contra la Torah, ya está abolida los mandamientos, ese para los judíos, nosotros somos aparte, nosotros somos la iglesia, tomamos el lugar, ¿sí o no? Sí. Es una realidad. El apóstol Pablo te dice, no te jactes tú, vos sos olivo silvestre, vos sos conectado por gracia, pero honra por gracia y sé obediente, ¿verdad? Es así. Edison, ¿por qué nos pasó también esto? Es importante hablar de esto. ¿Por qué nos pasó? O sea, estamos hablando de un despertar de la casa de Israel. Y es inatajable esto. Porque escucho cualquier comentario por ahí a veces, pero esto es inatajable, Edison. Se sigue despertando muchísima gente. ¿Por qué nos pasó esto? Te digo, porque dejamos de lado el consejo que nos dejó Jesús. Jesús, los profetas y los apóstoles. Mira, tres ejes principales podemos tocar acá, ¿verdad? Y no podemos decir que esto es una nueva doctrina. No. Jesús nos dice escudriñar la escritura. Lo que estamos diciendo es desafiémonos a estudiar la escritura en su contexto cultural. Jesús le dijo a los entendidos de la época, escudriñen la escritura. El Mesías está frente a ellos y ellos no se dieron cuenta, ¿verdad? Por el corazón que tenían. Y a veces es lo mismo lo de. El profeta Jeremías nos habla y dice, parados en los caminos y hagan una auditoría de su fe. Hagan un análisis de su fe, dice el profeta Jeremías. O sea, estamos hablando de tres ejes principales: los profetas, Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Y el apóstol, Jeremías te dice, parado en los caminos, volved a que cosa la Torah del Padre, volver a la instrucción del Padre, a las sendas antiguas. No se está refiriendo a otra cosa. La Biblia es el Pentateuco. Y el Pentateuco, nosotros conocemos como Pentateuco, se llama Torah. Torah. Esa es la Biblia de la Biblia. O sea, los profetas escriben del Pentateuco, de la Torah. Los profetas, todos, ¿verdad? O sea, esa es la Biblia de la Biblia. Necesitamos volvernos al corazón del Padre. Ahí está la instrucción de vida. Por eso Dios le decía a su pueblo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y hoy justamente el cristianismo dice, no, esa es la maldición. ¿Por qué? Porque no entiende, leyendo Gálatas, dice la maldición de la ley, dice. Sí. Y el Padre del cielo dice, he puesto delante de ti mis instrucciones de vida. Viví en mi instrucción y vas a vivir bien. Pero es lógico, Israel. Sí. Yeshua te conecta no al pacto porque transgrediste las instrucciones del Padre o transgrediste algo. Porque si una vez que te conecta ya no es necesario obedecer nada que Yeshua ya cumplió? ¿Para qué te va a conectar entonces? Sí. Es lógico. Es decir, si ya no existe ley, ¿para qué vino Yeshua? ¿Verdad? Sí. Pero imagínate lo que es, o cómo Dios le mandó al pueblo de Israel, lo hicimos pueblo de Israel. Quiero nomás hablar del corazón del Padre. Tan importante es su palabra y Dios le decía, quiero que tengan mi palabra en tu mente y en tu corazón. Vas a pegar por tu puerta, por tu casa, en todas partes, pero mi palabra tiene que estar ahí. Leemos Deuteronomio 11, 18, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Su Torah, su instrucción está en el corazón. Quiero que miremos un poco qué es lo que va a ocurrir con la casa de Israel. Estamos hablando del despertar de la casa de Israel. El despertar de la casa de Israel. Ezequiel 37, quiero que podamos leer, Edilson. Hay un buen fin para Ezequiel, para la casa de Israel. Ezequiel 37, y yo voy a leer el 36 y ya vamos terminando. Ezequiel 37. 37, 21. 21. Sí. Dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, dice. Espectacular. Está hablando del evento final que va a ocurrir, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo hace referencia a 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, como de arcángel, obviamente está viendo a estos eventos, ¿verdad? Donde el Padre va a volver a reunir a la casa de Israel esparcida en las cuatro esquinas del mundo. Sí. Y ahí empieza el gobierno milenial con Jesús desde Jerusalén, ¿verdad? En Zacarías 10:8 dice, yo llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. O sea, está hablando también de ese mismo evento. Acá en Ezequiel 36 también nos habla
36-24 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Hay otro pasaje donde dice, yo, así como les esparcí, yo les voy a traer. Él mismo nos esparció y Él nos está trayendo de vuelta al entendimiento correcto de las Escrituras. Es importante, Edilson, que miremos un poco lo que dice Juan 16. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Padre? Juan 16:13. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Padre en estos últimos tiempos? Pedirle esa revelación a través de su palabra, ¿verdad? Para que podamos entender y quién nos debe guiar. Juan 16:13 habla y nos da una muy buena referencia a Edison. ¿Qué dice? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Increíble. Es que es lo que estamos hablando, de despertarnos a qué cosa, a la verdad. El Espíritu Santo necesita, Él trabaja con la verdad, con la palabra de Dios, pero nosotros también tenemos que tener herramientas para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra mente. ¿Cuál es la herramienta? El conocimiento, el haber escudriñado, el haber investigado, analizado, ¿verdad? O sea, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿De qué está haciendo referencia? Está haciendo también referencia al tabernáculo, ¿verdad? A los 3 lugares más importantes que existían. Él era el camino. Lo que le está diciendo es que Él es el camino al Padre a través de eso. Porque ellos, el pueblo de Israel, se conectaba a través del Mizcán con el Padre, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el atrio representaba camino, el lugar santo representa la verdad, y el lugar santísimo, donde habitaba la Shekinah de Elohim, ahí representa la vida, ¿verdad? Porque Yahweh es la vida, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo, yo soy el atrio, soy el lugar santo y soy el lugar santísimo, porque soy el camino al Padre. Necesitamos entender el rol que cumplió Jesús y abrazar la verdad. Estamos en busca de la verdad, Edilson, ¿verdad? Y no nos cansamos de decir esto. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? ¿Hay algún comentario? La verdad que solamente saludos, Leticia Líter, bendiciones, dice bienvenida, gracias por estar compartiendo con nosotros. Luis Castillo dice buenas noches, ¿cómo queda la gracia? Dice, muy buena la enseñanza, dice Luis Fernando Duarte Castillo. La gracia es la capacidad que tiene nuestro Rey de darnos salvación. ¿Cuál es el concepto de salvación en el contexto hebraico? Es cuando vos entras en Israel y ahí se aplaca la ira de Elohim. Ese es el contexto real de salvación en la cultura hebrea. Ahora nosotros siempre entendemos que Dios nos salva del infierno y nos lleva al cielo. Pero nosotros necesitamos entender que somos conectados al pacto sin necesidad de cumplir la ley y la Torah, nada. Somos conectados al pacto por el sacrificio de Jesús para obediencia a las instrucciones, no a leyes orales humanas. Es correcto. Entonces, mal y rápido también, porque justo, viste que entendiendo más o menos el contexto que nos pregunta, es decir, la gracia nos conecta al pacto. Sí. Guardamos, nos conecta al pacto ¿para qué? Para guardar mandamientos por amor, no para salvación. Nosotros, Yeshua nos conectó, ahí está la gracia. Cuando guardamos las instrucciones del Padre es por amor. Entonces, eso nada más para mencionarle también a Luis Fernando Duarte Castillo. Y Javier Centurión solamente hizo mención de Jeremías 31:31. El pacto nuevo, sí, el pacto nuevo. Sí, correcto. ¿Nos Entonces, despedimos? nos despedimos ya rapidísimo, pasó la hora. ¿Verdad que sí? Muy rápido, así que les agradecemos a todas las personas que están detrás de esta red social, que estuvieron compartiendo con nosotros en un programa más de En Honor a Allah. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, así que el Eterno les bendiga, que tengan una semana de victoria, una semana de bendición en el nombre de Yeshua. Así que gracias y será hasta una nueva edición de En Honor a la Verdad. Chau, chau. ¿Puedo entender a Dios o de Dios fuera de su manual de instrucciones? ¿Acaso Dios me llamó a tener una fe ciega porque intentamos entender una cultura hebrea con una mentalidad latina, con una mentalidad greco-romana? ¿Son importantes las expresiones idiomáticas
y entender en su contexto. Jesús decía, el error viene por el desconocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si amamos la verdad, tenemos que entender que Jesús, los apóstoles, los profetas tendrían que ser nuestro modelo de vida, y ellos no tenían adherencia pagana. Mi doctrina tiene adherencia pagana. Necesitamos volvernos a las Escrituras.